De regreso aquí con Toby Pensini por Globovisión tenemos a nuestro buen amigo, además abogado criminalista, especialista en todos estos temas que nos conciernen sobre la seguridad, Fermín Mármol García. Fermín, bienvenido al programa. Bueno, buenas tardes, Pedro. Para mí siempre un placer estar contigo y con los televidentes para abordar el tema del crimen y la violencia en Venezuela, ¿no? Sí, sobre todo en estos días, ¿vale? Que lo que uno recibe por WhatsApp y que a veces uno lo subestima porque no sabes la fuente y la gente no lo toma en cuenta y han habido una serie de secuestros ahí, como dices tú, utilizando tus propios términos que usas aquí en el programa, festival de secuestro. Ahorita lo digo así, pero no es nada fácil. El secuestro, como todos sabemos, es un tipo delictual pluriofensivo. No solo atenta contra la libertad de la persona, sino contra la propiedad, pero también afecta desde el punto de vista criminológico a toda una familia. Claro. Y las secuelas del secuestro duran en un colectivo determinado mucho tiempo. A alguien que haya secuestrado que sea parte de una empresa, toda la empresa queda preocupada, en la urbanización donde vives, en el colegio donde están tus hijos. Es decir, el secuestro es muy dañino desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, como bien lo indicó Jesús Cacique en el negro anterior, pero también por supuesto que hay delitos conexos que pueden ocurrir, un secuestro, las lesiones personales, la muerte en cautiverio, los actos lascivos, las violaciones. Realmente es un tipo delictual que debería unirnos a todos, Pedro. Y también cómo se afecta psicológicamente a la víctima. Tengo que hacer un servicio público, me permite, Fermín. Es para un compañero aquí de Globovisión, él es productor, le dicen el pollo cariñosamente, José Antonio Bermúdez. Se solicita con carácter de urgencia levoxfloxacina de 500 miligramos. Si nos puedes poner a Francis aquí abajo, en los caracteres, por favor. 500 miligramos, 750 miligramos en tabletas o ampollas, diclofenac sódico en ampollas de 750, ketoprofeno en tabletas de 100 gramos. Contacto con Said Sánchez, 0412-610-9018, 0412-610-9018. Es que estos remedios a veces son más difíciles de pronunciar. Levofloxacina se llama ese remedio que se necesita. Bueno, estábamos hablando entonces de la parte psicológica, porque tú nos puedes comentar cómo es este último, porque como que hay varias bandas, tienen modus operandi parecidos en la autopista en Caracas, entre Cotamil, entre la avenida Francisco Fajardo, para que nos expliques un poco y qué debe hacer la gente si lamentablemente cae en esa lotería millonaria. Ciertamente, Pedro, en el último trimestre del año, la delincuencia nos ha demostrado varias cosas. Primero, la capacidad de mutación. Los secuestradores que se amparaban en la nocturnidad, que operaban solo de noche y después de las 10, 11 de la noche, hoy nos demuestran que pueden operar tranquilamente a partir de las 7 de la noche. Pero por otro lado, la delincuencia nos está demostrando que también puede operar matutinamente, lo que nosotros llamamos los mañaneros. Es decir, la delincuencia te está mandando un mensaje como sociedad, como Estado. Me siento tranquilo en las calles, en las avenidas, en las vías expresas para actuar. Pero a su vez, la gente refiere que las bandas criminales, cuando son víctimas de una intercepción, que usan armamento ofensivo, es decir, fusiles. Y uno se pregunta cómo pueden estar a lo largo y ancho de nuestras vías expresas, de nuestras avenidas, de nuestras calles, hombres en 2 vehículos, portando indumentaria policial que forjaron o falsificaron seguramente y con fusiles. ¿Y en dónde está el aparataje policial? La gente tiene derecho a preguntárselo, Pedro, a reclamarlo, a exigirlo. Primero porque es un derecho constitucional que el Estado te cuide. Fíjate que ayer vimos unas imágenes que mandaron por las redes de un señor que iba a subir al Ávila y enfrente del restaurante Arcilandia lo interceptaron, se bajaron una camioneta y lo montaron. A él no le quedó más remedio que montarse, no tenía ningún tipo de defensa, era 5 contra 1. ¿Qué debe hacer un ciudadano para evitar eso? ¿No se puede ir más por esa zona? ¿Qué está pasando con ese tipo de secuestro diurno en la mañana? Yo estoy convencido que la capacidad de mimetizarse, la capacidad de comprender qué es lo que está pasando en Venezuela, te hará una víctima compleja para el crimen y la violencia. ¿Tenemos que cambiar? ¿Tenemos que restringirnos? La respuesta es sí, muy lamentablemente. Es decir, si tú piensas que puedes desarrollar tu vida tranquilamente como el resto de los latinoamericanos, la respuesta es no. Es decir, comprende que lo que está pasando en Venezuela es una crisis económica bestial
que ya los puso, insisto, Jesús Cacique, pero por otro lado, una institucionalidad que se desmoronó en número de hombres, en tecnología, y de eso pudiéramos hablar, y una delincuencia que siente que no va a haber contención. ¿Amparado en qué? En que ha desaparecido la denuncia ciudadana por diversas razones. Pero si Pedro. tú te encuentras que los propios secuestradores tienen uniformes de la policía, no digo que son ellos, pero te da temor de que te los encuentres a uno de ellos y después, mira, por cantar o por lo que sea, te pase algo. Correcto, Pedro, y es comprensible para cualquier hombre o mujer, para cualquier ciudadano que está ajeno al ámbito jurídico penal, al ámbito policial, al ámbito de la administración de justicia, que piensa así, es lógico, es sensato, es entendible, es comprensible. Entonces lo que tienes que revisar, Pedro, es la respuesta del Estado. Tenemos unos criminales que son capaces de montarse en indumentaria policial y que son capaces de utilizar armas ofensivas que no venden en ninguna armería porque no existen. Entonces tiene que haber una respuesta contundente del Estado. Y hay muchas propuestas que pudiéramos hacer en tu programa más adelante referido a qué pudiéramos hacer para combatir un flagelo tan complejo como lo es el secuestro y la extorsión. Claro. Ahora, una persona ya víctima dentro de un carro, lo empiezan a ruletear hasta que consiga algún familiar o alguna persona el monto que están pidiendo. ¿Qué le aconseja a esa persona? No solamente a esa persona me voy a referir, Pedro, sino a todo el componente familiar. Okay. Ejerza su derecho natural de conversar con los delincuentes. Eso es un derecho natural que asiste a un padre, a un abuelo, a un hijo, procurando que la familia pueda ponerse de acuerdo con la delincuencia y lograr su libertad. Eso es un derecho natural. Pero por otro lado, Pedro, visto la casuística que conocemos nosotros como expertos en el área, paralelamente un familiar tiene que dar el paso adelante a denunciar por una simple razón, Pedro. Sabemos cómo empieza el secuestro, con una llamada telefónica exigiendo dinero, pero no cómo termina. Puede terminar con un cautiverio muy largo, puede terminar con un imponderable, que es la muerte de la persona. Y hay evidencias de interés criminalístico de tipo tecnológico que hay que preservar en tiempo real. Por lo tanto, mi recomendación en tu programa, visto la casuística y pongo mi seriedad en tu programa, a la disposición del público, hagan las dos cosas simultáneamente. Ejerza su derecho natural, negocie, converse, pero por otro lado vaya trabajando con la policía científica para tratar de ver qué tipo de banda es, perfilarla y seguir las recomendaciones de estos expertos. La víctima en sentido restrictivo, la que está sometida. Comprender que no hay empatía en los primeros momentos del evento. No hay empatías religiosas, ni deportivas, ni políticas, ni de ningún tipo. La actitud de ser un objeto, alguien inerte, alguien que no dé problemas, es lo mejor para sortear los primeros minutos de la adrenalina, de la euforia, que muchas veces el delincuente inclusive se ha introducido en su cuerpo drogas ilícitas. No siempre, pero hay esa posibilidad. Entonces, lo mejor es inerte, usted no dar problema y dejar que en el devenir del camino, cuando se produzca el interrogatorio de las personas para saber a quién tienen consigo, se empiece a fluir una relación que va a durar muchas horas. Impresionante. Bueno, hay que estar ojalá que ninguno le toque, pero es muy duro ese momento, como tú dices, ese primer momento de no empatía. Se ha reportado también a través de las redes y algunas revistas digitales que algunas de las víctimas les ponen cigarrillos prendidos en la piel, los maltratan, otros que no. ¿Qué has sabido tú de los últimos secuestros expresos? Ciertamente, Pedro, hay una banda criminal que está maltratando a las víctimas cuando de manera rápida no cede a sus pretensiones, cuando hay contradicciones entre la víctima sometida en sentido restringido y la familia. Está ocurriendo, está pasando inclusive cuando la familia tiene un menor de edad sometido. Es decir, que una familia fue víctima de una intercepción de su vehículo y ha sido transbordada, se han producido esos eventos, lo vimos de manera cercana con familiares políticos que fueron víctimas en uno de los secuestros acaecidos recientemente en Caracas, donde también a su hija la maltrataron físicamente de manera leve, pero eso deja secuelas, como bien lo dijiste, psicológicas. Yo creo que la respuesta del Estado tiene que ser contundente. Tiene que reforzarse las unidades élite anti-extorsión y secuestro, reforzarse tecnológicamente y en número de personal, inclusive si hay que mover gente del interior para golpear a estas bandas criminales que están en Caracas, pero de manera ejemplarizante y que todo el mundo se entere quiénes eran estos delincuentes que se han desarticulado y si oponen resistencia a actuar como un Estado.
La gente está reclamando acciones contundentes y ejemplarizantes, que no hay intocables, porque la gente siente que aquí está secuestrando a todo el mundo. Colectivos armados y violentos, exfuncionarios, delincuentes, pranes. Bueno, vamos a darle una respuesta a la ciudadanía. ¿Quiénes están detrás de estos secuestros? La gente lo reclama, pide mucha información en tiempo real y ver algo robusto. Ese tema de las alcabalas puestas, Pedro, hay un estándar internacional. Las alcabalas solo tienen éxito en 2%. Te puede cerrar las arterias viales y las vías de presa. Hacerlo un día y después hacerlo dentro de 15 días. Eso tiene solo un efecto del 2%. Eso se resuelve con labores de inteligencia, con mucho dinero, claro, pagando informantes. Eso es, Roberto, uno sabe cuáles son las incentivando, rutas donde Pedro, están agarrando claro, a la gente. incentivando la denuncia ciudadana para saber en tiempo real lo que está pasando. Claro que sí. Pero hay muchas recomendaciones que vamos a hacer en tu Okay. programa, Pedro. Bien, me diste ya el pase. Vamos a ir a una pausa con Fermín Mármol García, abogado criminalista, y al regreso entonces me haces esas sugerencias al gobierno. Ya regresamos con más para ustedes con todo el pensivo.